Muy buenos días a todos, son las 8:37 hora Bogotá, es decir, 9:37 hora Nueva York. Desde Finanzas Trading junto con Square Financial vamos a grabar, como es usual, la apertura del mercado el día de hoy. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Bueno, inicialmente tenemos que resaltar lo que tenemos el día de hoy para el calendario económico. En horas de la madrugada se revela el índice CEN de confianza inversora alemana. No es para nada positivo, la lectura de 40 es menor a la anterior de 63 y muchísimo menor a lo previsto por el mercado de 56,7. Digamos que eso ya deja mucho que desear. Y no solamente en Alemania se está dando esto, sino también en la zona euro. El índice de confianza se ubicó en 42,7 contra el dato anterior de 60,2%, de 60,2 puntos, perdón. Entonces, bastante preocupante. Digamos que esto le abre, aunque por supuesto no es un dato extremadamente relevante, sí abre esas perspectivas negativas a que aún al mercado le falta y el mercado está reduciendo esa perspectiva de mayor crecimiento de Europa por una debilidad en los datos que ya hemos visto antes y una debilidad en los datos macroeconómicos y también una falta de confianza por el tema de la inflación que ya está en unos niveles, pues digamos que muy cercanos a lo que el banco normalmente tolera, ¿no? Por otra parte, para Brasil también tuvimos datos interesantes. Tuvimos el IP censo, variación mensual y anual, anual y mensual, perdón. La variación anual refleja una inflación en 8,99 contra el dato anterior de 8,35 y la previsión del mercado de 8,98. Entonces supera las expectativas muy ligeramente, pero pues lo que hay que recalcar es que aunque hay un crecimiento en la inflación, este crecimiento es mucho menor a lo que teníamos en el principio de este semestre, ¿no? Ya nos metimos en el terreno en Estados Unidos con las noticias macroeconómicas. Por una parte, tuvimos la productividad no agrícola, se ubicó en 2,3 contra el dato anterior de 4,3, también un dato negativo. Y los costes laborales unitarios se ubicaron en 1%, venían de una cuota negativa. En general, el panorama por lo menos de datos macroeconómicos en Estados Unidos y en Europa no es para nada positivo y deja bastante que desear. En horas de la tarde vamos a tener tanto la previsión energética a corto plazo como las reservas de petróleo semanales de petróleo crudo de parte de API, que también van a dejar bastante que desear para el día de hoy, sobre todo en el terreno de materias primas. Adicionalmente, eso que hay que resaltar el día de hoy. Bueno, como sabían, el día de ayer se dieron comparecencias de parte de diferentes eh, de partes de diferentes de personas importantes de la FED. Principalmente estamos hablando del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, que señaló que probablemente el tapering o lo que es la modificación de la expansión cuantitativa podría llegar a darse en este cuarto trimestre, y inclusive podría llegarse a disipar si el mercado sigue mejorando. Adicionalmente, el presidente de la Fed, Gary Sherman, ya confirmó que lo que ya se sabía, pero digamos de palabras de miembros de la Fed, que es básicamente que la inflación ya alcanzó el umbral del 2% de la Fed. Y este, recordemos que es uno de los requisitos que debe cumplirse antes de considerar la subida de tipos. Entonces, el tema de tapering está muy cerca. Sin embargo, los mercados no están reaccionando muy volátilmente a estos anuncios. Podemos ver inclusive que los índices accionarios en general se ubican en terreno positivo. Por supuesto, no son subidas exageradas, pero es un terreno mayoritariamente positivo. Para tener en cuenta, hoy en renta variable se van a presentar los resultados en las cifras financieras de Coinbase, SoftBank, Bridgestone, entre otros, pero estas son las principales para tener en cuenta. Como les decía, el terreno de renta variable el día de hoy es positivo en general. El IBEX 35 se ubica en una subida del 0,20%, el S&P 500 sube 0,08 500, el Nasdaq sube 0,04%, el Dow Jones sube 0,13%, el DAX alemán un 0,30, el índice dólar 0,20 y el índice euro se ubica
en 0,14. El dólar estaba con una fortaleza bastante clara en general desde hace ya un par de sesiones. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, que es otro escenario que también quiero resaltar el día de hoy, pues nada, básicamente positivismo el día de hoy en general. Bitcoin lo vemos creciendo no al ritmo de las otras criptomonedas, lo vemos creciendo a un ritmo menor, pero estamos en Bitcoin recuperando cuotas altísimas que no habíamos visto desde hace ya rato. El Bitcoin se ubica en 45.000 dólares, Ethereum se ubica en 3.1 dólares. eh, y otra moneda importante, como por ejemplo el Litecoin, se ubica en 165 dólares. Bastante positivo este escenario el día de hoy en general, para las criptomonedas. IOTA, por ejemplo, se ubica en una variación positiva a inicios de apertura del mercado en 7,56%, Litecoin 5,7%, Ethereum 2%, y como les digo, Bitcoin es el que menos crece con una variación del 0,49, pero pues también es una variación importante dentro de lo que cabe resaltar. Si nos vamos al terreno de materias primas, ya hoy observamos un crecimiento interesante, una recuperación de las pérdidas respecto a lo que fue el día de ayer, sobre todo en cuanto a el petróleo. El petróleo crudo WTI se ubica en 67,58 dólares y el petróleo Brent se ubica en 69,97 dólares. El mercado aparentemente está dejando atrás ese miedo, sobre todo especulativo, respecto a lo que está pasando en China con el tema del COVID-19, que es bastante preocupante, y lo está dejando a un lado y ya está volviendo a recuperar determinados precios del día de hoy. Sin embargo, aún no está por encima de 70 dólares, que digamos que lo podemos observar como un precio psicológico importante para el petróleo. Por otra parte, el oro es de las únicas materias primas que amanece con una caída. Por supuesto, el oro está en niveles mínimos y al contrario del oro, pues tenemos la plata creciendo en 0,27. Adicionalmente, el café también se levanta positivo junto con la plata y el cobre y el cacao, perdón. Eso es todo lo que hay que resaltar por materias primas. La verdad, el escenario bastante positivo, recuperando las pérdidas del día de ayer. Y si nos movemos al escenario de divisas, lo que observamos es que el mercado está muy ligero el día de hoy. Hay unas variaciones importantes, como por ejemplo el euro, que está perdiendo terreno en 0,20% contra el dólar americano, y el dólar americano que está ganando terreno contra el yen japonés, una moneda defensiva, en 0,26%. La libra esterlina y el dólar no tienen una mayor variación. Y el dólar americano y el canadiense también están iniciando tan solo la pelea de cuál resultará victorioso el día de hoy, por alguna manera decirlo. El euro igualmente se mantiene débil frente a la libra esterlina, la cual ha mantenido una tendencia alcista ya desde hace un tiempo, y refleja, pues nada, una mayoría de favoritismo frente a la libra esterlina. Eso es todo por el escenario de divisas. La verdad, hoy el mercado está bastante positivo a pesar de los anuncios del día de ayer de la Reserva Federal, que por supuesto se acercan bastante a lo que sería el tapering. Mm, lo cual en teoría sería peligroso para el mercado, pero el mercado también en este momento está muy pendiente de lo que pasa con el tema de el plan de infraestructura, que probablemente se resuelva en los próximos días, inclusive en las próximas horas. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. No me queda nada más que invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo, muchísimas gracias y hasta luego.